Bien, vamos a empezar entonces con esta sesión de día martes. Ya estamos grabando, ya estamos para comenzar, así que bienvenidos a todos los que se están integrando. Buenos días a los que ya estaban de antes, ya estábamos conversando con algunos, pero saludarlos a todos. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un gran fin de semana y que ninguno tenga mayores problemas en sus casas, ¿no es cierto? Así que vamos a empezar. ¿Cómo están? Espero que me puedan ahí comentar cómo se encuentran a través del chat. Mientras tanto, bueno, vamos a empezar entonces la clase de hoy. Vamos a hacer una retroalimentación de las cosas que hemos estado conversando, de fundaciones, ¿no es cierto? Hablamos del detalle de fundación, la última clase. Con frío, Joaquín, hace mucho frío, sí. Vamos a hablar también sobre columnas, que es un tema nuevo, y vamos a hablar de perfiles de acero, que es un tema ya más nuevo todavía. Así que esas son las direcciones para hoy. Mucho frío, sí. Como siempre les muestro esto. Es netamente para recordarles que la comunicación la podemos hacer por el chat. Yo siempre, si que ven mi pantalla, siempre tengo abierto el chat acá al costado, por lo tanto siempre estoy viendo sus comentarios, sus aportes, sus preguntas, todo lo que quieran comunicar. También se puede hacer por micrófono, si es que pide la palabra y lo hacemos de manera ordenada, no hay ningún problema. Tenemos 45 minutos, así que tratemos de aprovechar. Y todo el contenido, recuerden que queda en Classroom, ya en el Classroom del curso, y también en este canal de YouTube de Punto y Línea, donde yo subo las clases. También me pueden ubicar, si es que fuera necesario, por correo. Ya está mi correo, ya se lo saben, ya lo tienen. Así que cualquier cosa me pueden escribir, cualquier duda, consulta sobre esto o otra cosa, no hay ningún problema. Para el día de hoy quiero empezar de otra forma, quiero proponer otra actividad para iniciar. No sé si han escuchado la aplicación Kahoot alguna vez, si han jugado Kahoot, es un juego prácticamente, así que preguntarles si es que la han usado antes, si es que no, les voy a mostrar enseguida cómo funciona. Es una aplicación online, ¿no es cierto? No hay que descargar nada, es una aplicación online de preguntas, así que quiero hacer la pregunta también si es que alguien está desde su computador y tiene la posibilidad de tener su teléfono al lado, porque hay que conectarse desde el computador o el teléfono y hay que ver las preguntas y las preguntas van a aparecer en mi pantalla, o sea, van a aparecer en la pantalla de Meet, ¿ya? Si es que alguien tiene su teléfono en mano, le recomiendo que lo juegue con su teléfono. Si es que no y está solamente del computador y no tiene teléfono, también se puede incluir desde otra pestaña del navegador, pero va a tener que estar viendo mi pantalla para las preguntas, ¿ya? Entonces, bueno, ahí me estaban comentando Dante, José, perfecto. Los que no tengan ninguna de las opciones y no quieran hacerlo tampoco, entonces presten atención y podemos jugar acá a través del chat. Son simplemente preguntas que van a ir saliendo, ya son preguntas sobre la materia, es para retroalimentar conceptos anteriores, y ustedes van a tener que ir respondiendo. Y la gracia de jugar desde el teléfono o desde una ventana del navegador es que va ganando puntaje. Entonces va a ir apareciendo ahí su nombre y va a ir apareciendo quién tiene más puntaje y al final vamos a tener un ganador. ¿Ya? Obviamente el ganador va a ser simbólico, pero es entretenida. La verdad que yo lo he usado con otros cursos. Es primera vez que la uso de manera virtual, así que vamos a ver cómo funciona. Estoy haciendo una especie de prueba, ¿no es cierto?, con ustedes, pero si es que funciona y funciona bien y podemos jugar, se puede ahí quedar para las otras clases. Así que lo que hay que hacer, muy simple, usted se va a su celular o a otra pestaña del navegador y escribe lo siguiente, Kahoot con dos O, Kahoot.it. Ese es el sitio web, no tiene que poner nada más, Kahoot.it desde el teléfono. Yo lo voy a hacer acá para mostrarles. Usted pone Kahoot.it y le va a aparecer una pestaña. Les voy a mostrar enseguida, si es que se puede acá. Ahí estoy, me estoy viendo, se supone. Si usted entra ahí entonces, kahoot.it, le va a aparecer eso. Ya, dice el Kahoot, dice Game Pin. En ese Game Pin hay que poner un código, que yo le voy a dar enseguida. Pero es así de simple. Usted entra a kahoot.it y le aparece esta ventana. Entonces ahora le voy a mostrar cómo se hace, para ingresar. Acá estamos. Este es el pin, es 15 29 55 7. Ya lo que están viendo en pantalla, 15 29 55 7. Entonces usted se dirige a kahoot.it
desde el celular o desde el navegador o desde donde más le acomode. Si es que no puede, juega a través del chat de acá del Meet, no hay ningún problema. Ahí ya tenemos dos compañeros entrando, tercer compañero que entró, así que creo que quedó bien clara la instrucción. Voy a entrar yo también, desde mi teléfono también voy a jugar. Voy a poner eh, cuarto C, ya para los que no están entrando y van a jugar acá a través del chat. Como le digo, si es que no tiene la opción de entrar, eh, puede responder acá las preguntas por el chat, no hay ningún problema. Así que voy a esperar unos segundos si es que entra alguien más. Tenemos tres compañeros, además de yo que entré ahí también como infiltrado. Así que para poder empezar. Son preguntas muy sencillas sobre la materia, pero lo entretenido es que va a ir apareciendo ahí la persona que le va achuntando, la persona que respondió más rápido, y vamos a tener un ganador. De casualidad no juego LOL, no tengo idea de lo que es eso. O sea, sé más o menos lo que es, pero no en la vida he jugado. Ya no juego, en realidad, en general. Nada. Así que, bueno, voy a esperar unos segundos. No sé si alguien más está entrando para que me comente ahí, lo esperemos. Ya, hay tres compañeros ya adentro. Qué bueno que nadie usó nombres prohibidos. Ya, no sé si alguien está entrando. Por favor, me comenta a través del chat que lo esperemos o cualquier cosa. Si no, le damos nomás. Ahí entró otro más. Tenemos cuatro compañeros, además de mí, que estoy ahí dentro. ¿Ya? Bueno, entonces, como nadie me está diciendo nada, vamos a empezar nomás. Mucha atención entonces. La gracia del juego, para que ponga atención, la pregunta va a aparecer acá en mi pantalla, ¿ya? Donde estoy mostrando ahora. Acá va a aparecer la pregunta, van a aparecer cuatro alternativas, y en su teléfono o en su pantalla del navegador donde haya entrado, van a aparecer solamente las respuestas. Entonces usted en su teléfono pincha la respuesta correcta, pero la pregunta va a estar en la pantalla, así que mucho ojo. Vamos a empezar entonces, vamos a activar acá el volumen. Primera pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿El acero es un material reciclable? Usted tiene que pinchar verdadero o pinchar falso. Ya tenemos tres respuestas. Verdadero o falso. Ahí llegamos. Yo también voy a responder. Era verdadero. El acero es un material reciclable. Esta pregunta es de la primera clase. ¿Ya? Hablamos de que era reciclable. ¿Por qué? Porque se puede volver a su estado natural. O sea, en el sentido de que se puede eh, exponer al fuego y vamos a tener nuevamente el acero para poder utilizarlo de nuevo. Entonces se puede reciclar una vez que ya se utilizó. Se puede moldear también, como dice José. Excelente. Entonces, era verdadero. Tuvimos un falso. ¿Ya? Ahí están los puntajes. Dante va ganando. Esto también valora la rapidez con la que uno respondió. Entonces, independiente de que todos lo tuvieron bueno, también valora la rapidez. Así que, primera pregunta, Dante va primero. Excelente. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos elementos no es estructural? ¿Cuál no es estructural? Mucho ojo con la pregunta. Tenemos cuatro elementos en pantalla: vigas, muros, pilares, tabiques. ¿Cuál de estos cuatro no tiene propiedades estructurales, no debería resistir ni soportar ningún tipo de carga? Vigas, muros, pilares, tabiques. ¿Cuál de los cuatro no es principalmente estructural? Yo también voy a responder. Hay un tiempo, quedan 3 segundos. Tabiques. Bien. Tres personas respondieron bien, dentro de las que estoy yo, así que dos personas en realidad respondieron bien. Los tabiques no tienen propiedad estructural, los demás sí. Hemos hablado de pilares, hemos hablado de vigas, hemos hablado de muros. Por lo tanto, podía salir por descarte, ¿no es cierto? No hemos profundizado en tabiques, pero hemos hablado mucho de vigas, hemos hablado mucho de muros, hemos hablado mucho de pilares. Así que podía salir por descarte. Pasa Joaquín Solar al primer lugar. Ahí se está moviendo la punta, ¿no es cierto? Vamos a pasar a la siguiente, así que mucha atención. Tercera pregunta. El hormigón está hecho de cemento, áridos y... ¿Cuál es la opción que falta? El hormigón está hecho de cementos, áridos y ¿qué más? Dice nutrientes, enferradura, tierra o agua. Bien, veamos. Agua, excelente. Doble.
achuntaron, no había por dónde perderse. Hablamos de que era cemento, áridos y agua. Tiene que tener agua para que funcione, si es que no, no. Acá inventé otras alternativas para que se confundieran, no pasó. Se mantiene Joaquín en la punta. Excelente. Vamos a ver. ¿Cuál es la mejor definición de emplantillado? ¿Cuál es la mejor definición? Hemos hablado del emplantillado. Dice capa de hormigón pobre que nivela el terreno y separa la fundación. Viga de hormigón de 5 centímetros que cubre el cimiento. Estructura de hormigón cuadrada que está sobre la fundación. Capa de acero que soporta los pilares y columnas. Ya, cualquier cosa. Excelente. Capa de hormigón pobre que nivela el terreno y separa la fundación. Hemos hablado de eso. Hemos hablado de que tiene la propiedad de nivelar el terreno. Y eso es algo sumamente importante. Y también separar la fundación. Acá había una para confundir, ¿no es cierto? Que decía viga de hormigón de 5 centímetros, que hasta por ahí podría ser, que cubre el cimiento. Ahí era como para confundir un poco. Y la otra que se marcó, estructura de hormigón cuadrada que está sobre la fundación. O sea, nada que ver. No está sobre la fundación y no es cuadrada. Puede ser de cualquier forma. Bien, sigue Joaquín. Vamos a tener a Joaquín primero ya en varias oportunidades. ¿Verdadero o falso? La imagen muestra una fundación de tipo corrida, la imagen que está a continuación. La imagen que estamos viendo es fundación corrida, verdadero, azul o rojo, falso. Era falso, ¿ya? ¿Por qué? Porque era una fundación aislada. Estamos viendo un emplantillado, estamos viendo un cimiento y estamos viendo un pilar. Si fuera corrida, debería ser continua hasta otro pilar o hasta otro elemento. Así que no era de tipo corrida, era de tipo aislada. Así que ahí varios se cayeron. Veamos qué pasó con la punta. Joaquín Solar se mantiene. Estoy yo segundo. Pregunta 6. ¿Cuál es la función de la fundación? Resistir el peso del edificio y mantener la estructura rígida, brindar de oxígeno a la estructura mediante transmisores internos, brindar estabilidad a la estructura y transmitir las cargas al terreno, o soportar los muros y tabiques. ¿Cuál será? 3, ¿no es cierto? Bien, brindar estabilidad a la estructura y transmitir las cargas al terreno. Había otra acá que decía brindar de oxígeno a la estructura mediante transmisores internos. Eso lo inventé por todas partes. No existe nada que haga eso, así que menos mal que nadie lo marcó. Se mantiene Joaquín arriba. Excelente. Bien, pregunta 7. ¿Qué elemento estructural estamos viendo? Va a aparecer una imagen y hay que marcar qué elemento es. ¿Es una columna? ¿Es un muro? ¿Es una viga? ¿O es una fundación? Columna. Clarísimo, ¿no es cierto? Bien. Qué bueno que todos le adivinaron. Seguimos con Joaquín arriba. Última pregunta. Hay que ordenar las partes de una construcción desde abajo hacia arriba. Desde abajo hacia arriba. Entonces usted tiene que deslizar uno de los colores, dependiendo de la opción que usted quiere marcar, para ir ordenando esto. Entonces tiene que poner primero la que usted piensa. ¿Cuál es primero? Estructura horizontal, cubierta, fundaciones o estructura vertical. Así, de manera ordenada. Entonces el orden correcto era fundaciones, decía desde abajo hacia arriba, así que lo más inferior es la fundación. Estructura vertical, pilares, muros. Iría sobre la fundación, después tenemos estructura horizontal, las losas, las vigas, los elementos que vayan configurando los pisos superiores y la cubierta. Así que ese era el orden correcto. Fundaciones, estructura vertical, horizontal, cubierta, para dar con la respuesta correcta. Esa fue la última pregunta, así que vamos a ver quién fue el campeón de esta primera oportunidad. El tercer lugar fui yo. Respondí más tarde que todo siempre. Segundo lugar, Chemi Fox. Primer lugar,
primerísimo primer lugar y le damos las felicitaciones y el aplauso de todo el curso a Joaquín Solar, es de la Católica. Perfecto. Bueno, y Dante quedó cuarto y Manuel quinto. Eso fue entonces nuestro primer juego con Kahoot. Esperemos que para la próxima puedan participar los demás. Ya se dieron cuenta que era bien fácil y bien entretenido también. Así que las felicitaciones al compañero. Joaquín se ganó con el primer lugar de este primer concurso de Kahoot. Así que, bueno, hasta acá llegamos con el concurso. Se ganará el aplauso y el respeto virtual de todos nosotros y vamos a salir de acá. Bueno, eso fue entonces el Kahoot. Espero que le haya gustado y que haya funcionado. Bravo. Funcionan los aplausos, perfecto. Bien, vamos a mantenerlo entonces, si es que así les parece, para las próximas clases, para empezar a distender un poco esto también y que no sea tan rígido el formato de nuestras clases. Ahora sí, retroalimentación de los conceptos, aunque ya lo hicimos de alguna forma, ya hablamos de todos los conceptos que hemos hablado en las clases anteriores, así que ahora sí les voy a agradecer a los demás que se han ido integrando en esta clase. Ahora tenemos 18 personas, que ahora sí vayan comentando y vayan haciendo preguntas o participando de la manera que estimen conveniente. Entonces, hablamos de las fundaciones que eran las encargadas de transmitir las cargas al terreno, de resistir toda la estructura, de brindar estabilidad también. Hemos hablado del plano de fundación, hicimos un plano de fundación en AutoCAD, ¿no es cierto? Hicimos algo muy parecido a esto, con una forma más ortogonal, pero hicimos algo muy similar, más parecido a esto, ¿no es cierto? Hicimos también la clase pasada, bueno, hicimos un plano de fundaciones, como el que están viendo, y también la clase pasada empezamos a hacer este detalle de fundación. Quería comentarles y preguntarles más bien cómo les fue con este detalle de fundación, si es que pudieron hacerlo, si es que pudieron entrar a la plataforma, si es que intentaron hacerlo, para empezar a recoger un poco sus impresiones, cómo les fue, si es que fue muy difícil, muy fácil. Me gustaría leerlos, que me pudieran comentar si es que lo hicieron, si es que no lo hicieron también, para saber. Ya, bueno, no hay nadie comentando. Hablamos también que dentro de la planimetría estructural, en este caso, la planta de fundación y el detalle de fundación ya es parte de esta categoría de planimetría estructural. No tenía luz ese día, profe. No sabe de qué habla. Ah, no vio la clase tampoco. Bueno, hicimos esto. Hicimos un detalle de fundación en AutoCAD Web. O sea, les dejé el encargo de que lo hicieran. eh, Simplemente para completar el plano que estábamos haciendo de planta de fundación, hicimos también un detalle, que es lo que están viendo acá. Es para complementar entonces, vimos que este plano de fundaciones también tenía cierta anotación que nos podía llamar la atención, como lo que estamos viendo acá. ¿Quién se acuerda qué significaba lo primero? Esto de FE 8 a 5. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué podía hacer? Lo vimos en la última clase. También esto. También esto. Son los textos que aparecían en este detalle de fundación. ¿Alguien se acuerda? Si es que no se acuerda, también dígalo para poder ayudarlo. Jesús dice, fierro diámetro 8 cada 5 centímetros. Excelente. Nicolás también, enfierradura de diámetro 8 cada 5 centímetros. Esa es. Sí. ¿Se fijan? Aparece Fe, entonces hablamos de que eso se refiere a que es un fierro, ¿ya? Cuando hablamos de la enfierradura. Entonces, Fe me dice el diámetro del fierro, que es de diámetro 8, que básicamente significa que la barrita de fierro, es una barrita circular, tiene diámetro 8 y que está cada 5 centímetros. O sea que esta barra que estamos viendo está dispuesta cada 5 centímetros. Por lo tanto, eso es lo que nos dice el plano. Nos dice qué tipo de fierro es y cada cuánto se encuentra. También vimos este E igual 20. Este era más fácil. Que simplemente dice E igual 20 en el plano. Nada más. Nosotros tenemos que interpretar qué significa. Muro grosor 20. Excelente, Nicolás. Eso era. Entonces, cuando veamos el E igual 20, E igual 15, E igual 30, lo que sea la medida, se va a referir al espesor de algo, ¿ya?
También, no solamente los muros, lo vimos con los muros, pero también lo podemos ver en otras cosas. Entonces, cuando vean E, por lo general es E minúscula, ¿ya? Cuando lo vean así, E igual 20, significa que es espesor igual 20, ¿ya? Y lo último, vimos el final también, este lat 4, Fe 8. Bueno, ya vimos que F es fierro diámetro 8. Pero ¿qué puede ser este lat 4? ¿Alguien se acuerda? Laterales, eso es. Existe también una clasificación de la enferradura que llamamos laterales. Entonces, cuando sea laterales. ¿Y cuántos? Cuatro. Por lo tanto, también, independiente si diga lat o no, por ejemplo, puede salir así 4Fe, va a ser la cantidad de fierros. Se dan cuenta que cada número tiene una explicación. Si dice 4Fe es que son cuatro fierros, ¿de cuánto? De 8. Es eso, en realidad. Pero son cosas que tenemos que ir conociendo. ¿Ya? Está súper bien y los felicito a los que ya se lo están aprendiendo. Pero a medida que vayamos viendo más planos y haciendo dibujos, va a ir saliendo un poquito más fácil. Así que el segundo ejercicio que empezamos en la clase pasada, era hacer este detalle de fundación. Espero que lo hayan podido hacer. Ya hice la pregunta, no me respondió nadie, la verdad. Si es que lo hicieron o no, va a estar ahí. Está en Classroom, por si acaso. Es un ejercicio muy sencillo, hacer un detalle de fundación como el que están viendo en pantalla. La verdad que les sirve para ir conociendo ya cómo es que se construye una fundación y también cómo se representa. Este es el detalle típico. Usted lo hizo, Valentín. Lo felicito, maestro. Excelente. Les sirve para que vean cómo se dibuja también. Este es un detalle típico de una fundación. Pueden verlo con más detalle o con menos detalle, pero así es como se hace. Se muestra la fundación, se muestran sus partes. La idea es que ayude a entender cómo es que se construye, por eso es que empiezan a aparecer las medidas de los fierros, sus grosores, a cada cuánto van, todas esas cosas, para que cuando las personas quieran construir esto, tengan toda la información y también sus medidas. Así que simplemente para ir cerrando con esto, seguramente vamos a hacer después un ejercicio más complejo, pero quiero seguir avanzando con los conceptos. Si se dan cuenta, nosotros hasta acá habíamos hablado solamente de la fundación. Hicimos el plano de fundaciones, hablamos largamente de la fundación, qué significaba, ¿no es cierto? Y también hicimos este tema del detalle de fundación. Por lo tanto, si es que estamos en una construcción, en un terreno, nosotros hasta acá solamente hemos hablado de la fundación. Quiero pasar al punto siguiente con esta clase y seguramente con las que vengan, a qué pasa arriba de la fundación. ¿Cierto? Tenemos nuestra fundación, en este caso una fundación de tipo aislada, ¿ya? Pero, ¿qué pasa arriba de esta fundación aislada? Va a empezar a aparecer la estructura de nuestra edificación. En este caso, aparece una columna, ¿ya? Vamos a empezar a ver cuál es la gracia de las columnas, para qué sirven, cuáles son los tipos y todo ese tema. Así que vamos a empezar ya con esta clase a ver qué pasa arriba de la fundación. Entendiendo que ya quedó un poco más claro este tema y que ya de alguna forma lo dominan. ¿Ya? Vamos entonces a empezar con las columnas. ¿Qué son las columnas? Son elementos estructurales, ¿ya? Que sirven para transmitir las cargas de la estructura al cimiento. Si nos damos cuenta en esta foto, tenemos columnas de hormigón. La gracia es que van transmitiendo todo el peso hacia abajo, de manera vertical, ¿no es cierto? Van transmitiendo y en algún momento llegan a la fundación. Entonces, la gracia es que transmite toda la carga, todo el peso de una estructura al cimiento. Existen formas, existen distintos tipos de columnas, de distintos materiales, por lo tanto nosotros vamos a empezar a ver esos materiales, esas formas, ¿ya? Pero como elemento estructural, cada vez que usted vea un pilar, algo vertical, usted va a saber que es una columna, ¿ya? O un pilar también, ¿sí? Entonces, bueno, columnas, acá estamos viendo ejemplos, se dan cuenta, son los elementos de alguna forma que mantienen en pie la estructura. Si se dan cuenta, en este caso los galpones, por lo general se utilizan solamente columnas. Estamos viendo solamente pilares que están sosteniendo el techo, que están sosteniendo vigas, que están sosteniendo todo. Entonces las columnas son fundamentales.
¿A qué se conectan las columnas? A la fundación. Entonces, nosotros ya sabemos que hay debajo del terreno, ya sabemos que acá hay fundaciones, ya sabemos cómo son las fundaciones. Entonces, ¿qué viene arriba? Vendrían estas columnas, estos pilares que están sosteniendo la estructura, lo que sea. Puede que acá haya un piso, puede que hayan 20 pisos, da igual. Todo lo que hay arriba lo están sosteniendo constantemente estos pilares. ¿Ya? Más ejemplos, acá estamos viendo nuevamente hormigón. Esto es lo que seguramente ustedes verán en cualquier edificación, sea de cualquier material, el material que sea, deberíamos ver una carcasa, una estructura de esta forma, ¿ya? Una estructura interior, ¿no es cierto? Esto es el edificio eh, al descubierto, ¿no es cierto? Sin los muros, sin las puertas, sin las ventanas, sin el revestimiento, sin todo lo que establece la fachada, ¿no es cierto? Si viéramos el muro solamente, o sea, perdón, el edificio o la casa o lo que fuese, si viéramos solamente su estructura interior, veríamos algo así. Si se dan cuenta, son los elementos que hemos estudiado. Tendríamos fundaciones, tendríamos pilares, todo lo vertical que estamos viendo son pilares, tendríamos pisos o losas también, y tendríamos una estructura de cubierta. Por lo tanto, ahí se están viendo los elementos básicos estructurales. ¿Ya? En este caso, vamos a ver cómo es que funcionan estas columnas, estos elementos en vertical. ¿Ya? Pero así es como se vería cualquier edificio. Cualquier edificio, el que ustedes se imaginen, se vería así si lo estuviésemos viendo sin su revestimiento. ¿Ya? Vamos a ver que existen tipos de columnas, tipos de pilares, dependiendo el sistema constructivo. Yo les comenté en las primeras clases que vamos a hablar de sistema constructivo cuando nos referíamos a la manera que se construyó un proyecto, una casa, un edificio. ¿Ya? En este caso, esos sistemas constructivos tienen que ver con el material con el que se utiliza. ¿Ya? Hemos hablado de acero, hemos hablado de hormigón, hemos hablado de madera. Por lo tanto, en estos tres sistemas constructivos, los pilares son de una manera en especial. Por ejemplo, en el acero nos encontramos con estos perfiles de acero. Seguramente habrán visto alguna vez algún pilar con esta forma como de H o con esta forma como de I, ¿no es cierto? Así como son los pilares de acero, vamos a ver enseguida cuáles son los tipos. En el caso del hormigón es distinto, porque hemos visto que el hormigón es un material maleable, por lo tanto el pilar puede ser circular, puede tener una forma más especial, puede ser inclinado incluso, podemos ver de muchas formas, el hormigón permite eso, pero en resumen, en una forma muy elemental, sería en ferradura recubrida con hormigón, ¿no es cierto? Lo que llamamos hormigón armado. Por lo tanto, cualquier tipo de pilar de hormigón, independiente de la forma que tenga, siempre va a tener su enferradura interior. Entonces, eso también lo hemos conocido, lo hemos visto con la fundación, hemos visto en las clases anteriores cómo es que se trabaja el hormigón armado. Entonces, así es como se origina un pilar de hormigón, simplemente armando una enferradura interior y después llenando con este hormigón exterior, ¿no es cierto? Y los de madera simplemente es más parecido al acero porque son cortes de madera, son elementos de madera que vienen con esa forma, no tienen nada dentro, es madera simplemente. Así que un poco más sencillo la estructura interior. Pero el concepto de los tres es el mismo, es resistir lo que está arriba. Este es un buen ejemplo, está resistiendo la cubierta. Para algo están esos pilares. Si es que acá no estuviera esa cubierta, no estarían estos pilares sencillamente. Entonces, es para resistir algo, es para aguantar algo que esté encima. Ya, nos vamos a quedar en esta clase, en los minutos que nos quedan, con las columnas de acero. Ya, quiero que nos quedemos con ese tema primero. Acá estamos viendo una estructura de acero, completamente de acero, si se pueden dar cuenta. Tenemos pilares de acero, tenemos diagonales de acero, tenemos tabiques y muros de acero. Acá está la estructura de los muros de acero. Tenemos estructura de cubierta también de acero. En definitiva, es una construcción 100% en acero. 100%. Entonces, y ahí vemos la fundación, ¿no es cierto? De los pilares. Bueno, quiero quedarme con las columnas en acero, los tipos de columnas. Yo les mostré recién una que tiene como forma de H, que acá también la podemos ver. Se alcanza a apreciar la columna con forma de H, pero ¿cuáles son los tipos de columnas? Tenemos que empezar a estudiar también, porque cuando desarrollemos planos de galpones o planos de conjunto, vamos a ver estos tipos de elementos
que tenemos que conocerlos previamente para poder saber desarrollarlos. Existen perfiles, ese es el concepto que vamos a empezar a ver. Existen perfiles de las columnas, en este caso, si se dan cuenta, dependiendo de la forma. Existen con formas de L, con formas de T, con formas de I, ¿sí? Distintos tipos de formas que tiene el perfil básicamente y que se designa de alguna forma y se les llama así. A esto me refiero con perfiles. Cuando nosotros veamos un elemento de acero, esto es, nos vamos a salir un poco de las columnas, esto es para cualquier elemento de acero que se utilice, vamos a ver que tienen formas. Por ejemplo, este tiene una forma de I, ¿no es cierto? Este tiene forma de C. Por lo general se le llama canal o C, ¿ya? Son tipos de formas que tienen los aceros que básicamente se le dan con ese propósito. O sea, tenemos que pensar que este con forma de C, en un origen fue una plancha, ¿no es cierto? Fue algo plano y que se le dio esta forma de C con un propósito en particular. Al igual que esta. Esta a lo mejor fueron tres planchas que se soldaron para que quedaran con esta forma de I. Vamos a ver a continuación un buen ejemplo de cómo se les da esa forma. Pero básicamente lo que hay que entender es que el acero de alguna forma se molda para que obtener distintos resultados. Y esos resultados vamos a ver que se pueden aplicar en una estructura. ¿Qué es un perfil entonces? Es la forma que nosotros le podemos dar al acero mediante un proceso, como les decía, de soldadura o de unión o doblando sus partes para poder llegar a alguna de estas formas. Si se dan cuenta, acá tenemos varios ejemplos. Todo esto es acero, pero en distintas porciones, ¿no es cierto? En distintas formas, en distintas maneras de mostrarlo. Por lo tanto, vamos a empezar a ver cuáles son las más comunes, cuáles las que se utilizan más en la construcción y cuáles las que vamos a empezar a desarrollar. Lo primero, vamos a ver este video muy bueno que muestra cómo es que se le puede dar forma a este acero. Vamos a ver acá. Primero que nada, todos estos procesos relacionados con el acero, por lo general, son de tipo industrial. Se hacen en fábricas, se hacen en maestranzas, con estas máquinas que están viendo, porque la gracia del acero es que yo lo puedo mandar a hacer a una fábrica y me llegan las piezas listas al terreno. Yo solamente tengo que montarlas. Esa es la gracia y es lo que me da de alguna forma rapidez. Ahí están viendo, no lo estamos haciendo nosotros, están ahí disponiendo de una plancha de acero. Si se dan cuenta, es completamente plana, no tiene ninguna forma, es plana 100%. Y la gracia es que con estas máquinas le van a empezar a dar una forma en especial, le van a dar una forma final que nos puede servir, en definitiva, para nuestro trabajo, para nuestra construcción. Se da cuenta que ahí están desplazando esta plancha y le van a añadir dos partes. ¿Se dan cuenta? Así es como se haría un perfil H o un perfil I, de los que estábamos viendo recién. Se va soldando, se va uniendo, dependiendo del proceso que hagan. Ahí lo están montando, estas máquinas, como se dan cuenta, hacen un poco la pega automatizada, entre comillas, porque igual las personas tienen que poner ahí los perfiles y tienen que estar ahí manejando estas máquinas, pero hacen gran parte de la pega. A eso nos referimos con que es un trabajo industrial, o sea, industrializado en empresas, en fábricas, maestranza, de este tipo. Así que ahí se unen las partes, se unen solamente, se ponen una al lado de otra, y vendría el proceso de soldadura. Ahí empiezan a soldar entonces, si se fijan ahí, estas piezas, y esas piezas soldadas darían finalmente la viga o la columna que finalmente se necesita. Entonces ahí pueden ver cómo se soldan y ahí va quedando entonces una pieza completa. Ahora ya no estamos hablando de partes por sí solas, sino que estamos hablando de una pieza completa. Y esa es la gracia, que la pieza se haga en un taller y que nosotros después vayamos simplemente a retirarla o la despachen a nuestra obra y nosotros después la podamos disponer y la podamos usar para la construcción. Entonces ahí está lista nuestra forma, ¿no es cierto? Está lista nuestra figura y nosotros con eso entonces podríamos empezar a trabajar. Pero si se dan cuenta, la mayoría de estas formas vienen de talleres, vienen así, vienen listas. Nosotros podemos mandar a hacer como la que estamos viendo. Se manda a hacer cuando es una forma muy especial, pero la gracia es que estas formas ya están normalizadas, y por eso es que vamos a ver ahora los tipos de formas que hay. Ya están normalizados, por lo tanto yo puedo ir a comprarlo en una ferretería o en cualquier lugar que administre suministros para la construcción, ¿ya?
Esas formas ya están, o sea, ya se manejan el ancho de la columna, el largo de la columna. Esto en los casos que se necesite una columna en especial, dependiendo del proyecto, que se tiene que mandar a hacer, una con medidas especiales para el proyecto. Pero lo ideal y lo general es que se utilicen medidas estandarizadas. ¿Ya? Por lo tanto, existen sistemas también de perfiles. Esto no los quiero enredar mucho. Vamos a ir viéndolo también con el tiempo, así que no se preocupe si es que no está entendiendo mucho todavía. Existen sistemas de perfiles. No sé si se acuerdan, el año pasado cuando estábamos en dibujo mecánico, que vimos el tema del sistema imperial y el sistema métrico. Recordarán que tuvimos una clase explicando eso. Ahí me confirman si se acuerda por chat. En que en ese tema hablábamos del sistema de pulgadas o el sistema de centímetros, que era básicamente, eran dos sistemas de unidades, que algunos se utilizaban en Estados Unidos, otro en el resto del mundo. La verdad que el sistema métrico se utiliza en el 99% de los países. No sé por qué todavía existe el otro, pero existe. El tema es que nos podemos encontrar con los dos. De hecho, nosotros después hicimos un trabajo en pulgadas, ¿se acuerdan? Entonces, por eso es que teníamos que conocer ambos. Acá también, por si acaso, en el tema de los perfiles también existe un sistema americano y también existe un sistema europeo. Y adivine, nosotros también usamos el europeo. Pero también nos podemos topar, ese es el tema, también nos podemos topar algún día con sistema americano. Simplemente, para no complicarnos y no complicar más la cosa, los sistemas en el caso de los perfiles es cómo se le llama al perfil, nada más. Vamos a ver que en el sistema europeo empiezan a aparecer las vigas o las columnas IP, ¿ya? O EHB, esos son los nombres que se le da IP, H, L, ¿no es cierto? U, y en el sistema americano se le da doble F a la H, C al canal, L ángulo. Bueno, hay distintos nombres, solamente es la forma en la que le llamamos. Pero nosotros, acá en Chile, por lo menos, usamos el sistema europeo. Básicamente, entonces, el tema de los perfiles es la forma que tiene nuestro elemento de acero. En este caso, tenemos la IPN, que es la que estamos viendo acá. Es este el ejemplo, ya que es para vigas. ¿Ya? Para cualquier tipo de viga podemos usar una viga IPN. Existen también variaciones. Está la IPE, que si se fijan en el corte se ve distinto, levemente. Para nosotros, que no tenemos ninguna profundidad en este tema, a lo mejor las vemos casi iguales, pero por temas estructurales tienen otras propiedades que desconocemos, pero por algo existen, por algo ahí están estos tipos. La IPE también para vigas, se dan cuenta que ahí tiene esa forma. El punto, el punto, lo que yo quiero que usted entienda por hoy, es que existen perfiles, existen formas para los elementos de acero. Cada vez que usted vea cualquier construcción de acero, empieza a mirar y empieza a mirar la forma que tiene. Si tiene forma de H, si tiene forma de I, si tiene forma de C, si tiene forma de U, si es cuadrada. También hay elementos de acero que son cuadrados, también circulares, no sé. Trate de identificar eso por ahora. También tenemos las EH, que son para columnas. Si se dan cuenta, muy distinta a la que vimos recién, que tiene esta forma de I. Esta tiene una clara forma de H, ¿no es cierto? En las columnas, por lo general, me atrevería a decir, en el mayor de los casos, vamos a ver este tipo de columnas. Cada vez que vean una columna de acero, un pilar de acero, ¿no es cierto? Van a ver algo muy parecido a esto, a una H, ¿ya? Porque son las que más se utilizan. Esa se llama HE, tenemos variaciones también, HE, HA, HM. En definitiva, esto es el concepto. Cuando veamos estructuras de acero, se dan cuenta que ahora sí vemos que tiene una forma de H. El tema es que teníamos que saberlo. Antes nosotros veíamos y decíamos, bueno, tiene forma de H, ¿por qué será? No sé. Ahora sabemos que es porque los perfiles tienen distintas formas según el elemento que corresponde. ¿Ya? Como le digo, en la primera clase no lo vamos a aprender de memoria hoy. Lo importante es que lo sepamos reconocer. Y así es como se ve cuando lo vamos a comprar. ¿Ya? Así se ve en la ferretería también. Si es que algún día va a una ferretería cuando se acabe todo esto, fíjese si es que ve de estos perfiles. Así es como se le llama, por si acaso, para que sepa denominarlo también. Así que, por el tiempo, les voy a dejar esta pregunta en sus cabezas. ¿Cómo es que se une la columna con la fundación? Les voy a dejar esa pregunta. Próxima clase la respondemos. Próxima clase vemos cómo se hace. Pero ya tenemos por lo menos dos conceptos. Tenemos el concepto de fundación, que ya dibujamos fundaciones, ya trabajamos fundaciones, ya sabemos de qué se trata.
Y ahora tenemos el concepto de columna de acero, que lo acabamos de aprender. Así que, ¿cómo se hace esa mezcla? Próxima clase vamos a conocer la respuesta. Así que me comentan si es que queda alguna duda sobre esto que estamos viendo. Cualquier duda, me comenta si no también, si es que no tiene dudas, para poder ir cerrando con esta sesión de día martes. Quedo atento entonces a cualquier tipo de pregunta, comentario, cualquier cosa que quiera hacerme acá a través del chat. Estoy atento. ¿Ninguna pregunta? Excelente. Bueno, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, llegamos hasta acá. Cero dudas. Perfecto, Demian. Perfecto, José. Llegamos hasta acá entonces con las preguntas. ¿Todo bien, Nicolás? Perfecto. Entonces, bueno, llegamos hasta acá con esta clase. Espero que tengan una gran semana. Gran semana, gran fin de semana, porque yo no los veo hasta el próximo martes. Así que les vaya bien con todo. Éxito. Cuidarse mucho. Y espero que estén muy, muy bien. ¿Ya? Nos reencontramos. De nada, José. Nos vemos. Cuidarse y que estén muy bien. Chao, chao.